Hay cosas que no deberían existir, no porque sean imposibles, sino porque, si existen, entonces significa que nadie está realmente a salvo. Porque el verdadero terror no siempre corre hacia ti, no siempre grita, no siempre rompe puertas, ni deja sangre en las paredes. A veces, solo te mira. A veces aparece al final de una calle vacía, debajo de una lámpara que apenas alumbra con la cabeza ligeramente inclinada. Y una sonrisa tan antinatural que tu cuerpo entiende el peligro, mucho antes que tu mente. Y lo peor no es verlo. Lo peor es que una vez que él sabe que lo viste, ya no vuelve a irse. Esta historia no ocurrió en una casa embrujada, no ocurrió en un bosque, no ocurrió en una carretera perdida a mitad de la nada. Ocurrió en una ciudad común, en una calle cualquiera, una hora en la que cualquiera podría volver a casa. Y por eso, da más miedo. Esa noche había salido tarde del trabajo. Otra vez. La oficina estaba casi vacía cuando apagué la computadora. El zumbido blanco de las lámparas del techo era el único sonido que quedaba en todo el piso. Afuera, la ciudad seguía despierta. O al menos eso pensé. Miré la hora en el teléfono. 12:14 de la madrugada. Suspiré. Abrí la aplicación para pedir un taxi. La tarifa estaba ridícula. La cerré. Mi departamento estaba a unos 20 minutos caminando. No era la primera vez que hacía ese trayecto. Conocía cada esquina, cada semáforo, cada puesto cerrado, cada edificio gris del camino. Era una ruta normal, segura, aburrida. O eso creía. Salí del edificio, guardé el celular en el bolsillo y empecé a caminar. Los primeros minutos no noté nada extraño. La calle era la misma de siempre. Los postes seguían encendidos. Los locales estaban cerrados. El aire era frío, seco. Completamente normal. Pero después comencé a sentirlo. No era una presencia. No era esa sensación típica de alguien me observa. Era algo peor. Era como si la ciudad estuviera vacía de una forma incorrecta. No había coches, no había perros ladrando, no había música detrás de ninguna ventana, no había una sola voz lejana, ni siquiera el murmullo común de una ciudad que respira de madrugada. Solo mis pasos. Y mientras más avanzaba, más sentía que algo no encajaba. Doblé en la calle Morelos y entonces recordé algo. Días antes, en la tienda de la esquina, una señora que siempre hablaba demasiado me había dicho algo extraño mientras me cobraba. Si alguna noche ves a alguien sonriéndote en una calle vacía, no lo mires demasiado. En ese momento me había reído. Pensé que era una superstición más, pero ella no se rió. Y si él ya sabe que lo viste, no corras. Aquella noche recordé esas palabras justo unos segundos antes de verlo. Estaba al otro lado de la calle, quieto, bajo un poste que parpadeaba con una luz amarillenta y enferma. A esa distancia parecía solo un hombre alto vestido de oscuro, demasiado elegante para la hora, algo parecido a un traje viejo. Los brazos inmóviles a los costados, la espalda recta, la cabeza apenas inclinada hacia un lado. Y la sonrisa, incluso desde lejos, podía verla. No era una sonrisa normal. No parecía alegría. No parecía burla. No parecía locura. Parecía una mala imitación de una sonrisa humana.
como si algo hubiera aprendido que las personas sonríen, pero no entendiera por qué. Me quedé quieto solo un segundo. Un segundo. Y eso bastó, porque levantó un poco la cabeza y supe que me había visto. Bajé la mirada de inmediato y seguí caminando. Fingí que no era nada, fingí que era un borracho, un enfermo, un hombre raro, cualquier cosa que pudiera explicarse. No voltees. Sigue caminando. No pasa nada. Di 10 pasos. Entonces escuché un sonido. Un zapato arrastrándose sobre el pavimento. Di otros 2 pasos. El sonido volvió. Más cerca. Miré de reojo y sentí que algo helado me recorría toda la espalda. Él estaba cruzando la calle, pero no caminaba bien. No sé cómo explicarlo. Era como si estuviera copiando la forma en que se mueve una persona, sin conocer realmente el orden correcto. Daba un paso largo, luego uno demasiado corto. El torso permanecía rígido, pero las piernas se movían con un ritmo torcido, antinatural, casi como si estuviera bailando sin música. Por momentos parecía a punto de caer, por momentos parecía deslizarse, y aún así avanzaba rápido, demasiado rápido. Apreté el paso, saqué el celular, sin señal. Miré otra vez, nada, ni una sola barra. Escribí un mensaje automático, ridículo, inútil. Ya voy llegando. No se envió. Guardé el teléfono y empecé a caminar más rápido, luego ya no era caminar. Era huir, pero sin querer admitirlo todavía. A la derecha vi una farmacia que normalmente abría toda la noche. Crucé casi corriendo. Subí la banqueta y fui directo a la entrada. La cortina metálica estaba abajo. Golpeé una vez, luego otra, luego más fuerte. Oiga, ¿hay alguien? Nada. Silencio. Y detrás de mí, los pasos dejaron de escucharse. Eso fue lo peor, porque mientras lo escuchaba venir, todavía sabía dónde estaba, todavía existía una distancia, todavía podía medir el peligro. Pero cuando el sonido se detuvo, dejé de saberlo. Giré despacio. La calle estaba vacía. Vacía de verdad. No estaba al otro lado. No estaba detrás de un coche. No estaba bajo la lámpara, no estaba. Solté el aire de golpe como si hubiera salido de debajo del agua. Me apoyé en la cortina de la farmacia y cerré los ojos un segundo. Se fue. Te asustaste de más. No era nada. Quise creerlo. Me aparté de la cortina y seguí caminando. Esta vez por una calle más angosta, una de esas que llevan directo a los edificios viejos y silenciosos. Ya estaba cerca de casa. Solo necesitaba llegar, cerrar la puerta y olvidarme de todo. Llevaba quizá media cuadra cuando escuché un silbido. Venía de adelante. Levanté la vista y ahí estaba, al final de la calle, esperándome. No había forma. Yo lo había dejado atrás, yo había cruzado, yo había corrido, yo había cambiado de calle y sin embargo, allí estaba otra vez, quieto, sonriendo. Sentí que el aire desaparecía. Di un paso atrás. Entonces él levantó una mano, no para saludar, para imitarme. Di otro paso atrás y unos segundos después él repitió el movimiento. Incliné apenas la cabeza y él hizo lo mismo, pero tarde, como un reflejo defectuoso, como una copia rota de mis propios gestos. Y en ese instante entendí algo que me dejó frío. No solo me estaba mirando,
estaba aprendiendo, observando, copiando, probando, como si yo fuera algo que necesitaba practicar. Quise correr, quise gritar, quise moverme, pero el miedo me clavó al suelo. Entonces habló. Su voz era baja, áspera, seca, como si saliera de una garganta que llevaba demasiado tiempo sin usar palabras. Ya sé que me viste. Sentí el estómago hundirse porque en ese momento entendí la advertencia de la señora. No se trataba de mirar por curiosidad, ni por accidente, ni por miedo. Se trataba de que una vez que cruzabas los ojos con él, algo quedaba abierto, como una puerta que ya no se puede cerrar del todo, y entonces corrí. Corrí de verdad. No pensé en dignidad. No pensé en lógica. No pensé en nada, doblé en una esquina, luego en otra, resbalé, me golpeé el hombro contra una pared, seguí. Detrás de mí escuché un sonido que todavía me despierta en mitad de la noche. No eran pasos, era algo parecido a una risa, no una risa humana, no una carcajada, era una respiración contenta, un jadeo alegre, como si algo estuviera disfrutando cada segundo de mi miedo. Seguí corriendo hasta ver mi edificio, la reja, las escaleras, el pasillo, la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave. Entré de golpe, cerré con seguro, empujé la mesa contra la puerta y encendí todas las luces del departamento. Revisé la cocina, el baño, el cuarto, el closet. Nada, no había nadie. Me quedé en medio de la sala, doblado, con las manos en las rodillas, intentando respirar. Ya está, ya acabó. Estás dentro. Fui a la cocina, llené un vaso con agua y entonces vi que tenía un mensaje de voz sin escuchar. Era de mi hermana. Lo reproduje. Su voz salió entrecortada, nerviosa, más aguda de lo normal. Oye, te marqué y no entra la llamada. Estoy viendo tu edificio desde mi ventana y creo que hay alguien en tu balcón. Pensé que eras tú, pero no se mueve, solo está ahí parado y creo que está sonriendo. El audio terminó. Sentí que el vaso se me resbalaba de la mano. Mi balcón estaba detrás de la cortina de la sala. No quería mirar, no quería acercarme, no quería confirmar nada. Pero hay un punto en el miedo en el que ya no importa lo que quieras. Algo dentro de ti necesita ver el horror con sus propios ojos, aunque te destruya. Di un paso, luego otro, luego otro. La cortina blanca se movía apenas, inflándose suavemente con una corriente de aire que yo no recordaba haber dejado entrar, y detrás de la tela había una silueta, alta, quieta, con la cabeza ladeada. Retrocedí. La silueta no se movió y entonces la tela comenzó a hundirse hacia adentro muy lentamente. No por el viento, no, porque algo del otro lado estaba apoyando la cara contra ella. Primero se marcó la frente, luego la nariz y después la curva imposible de una sonrisa. No grité, no pude. Sentí como todo el cuerpo se me vaciaba, como si el miedo me hubiera arrancado algo por dentro y hubiera dejado solo una carcasa temblando en medio de la sala. No sé cuánto tiempo me quedé mirando, no sé en qué momento amaneció. No sé si me desmayé, si me quedé dormido, si simplemente mi mente dejó de registrar lo que tenía enfrente para no romperse del todo. Solo recuerdo que, cuando salió el sol, la cortina estaba quieta y la silueta ya no estaba. Llamé a la policía, revisaron todo el departamento, el balcón, la ventana, la puerta, la azotea. No encontraron a nadie, ninguna cerradura forzada, ningún cristal roto, ninguna huella dentro. Solo una cosa. En la parte exterior del marco de la ventana había marcas de dedos, como si alguien hubiera pasado horas enteras allá afuera, aferrado al borde.
mirando hacia adentro. Los días siguientes intenté convencerme de que había sido una persona, un acosador, un enfermo, un loco. Cualquier cosa que todavía pudiera caber dentro de la lógica. Pero la lógica empezó a romperse. Primero lo vi en el reflejo de un aparador cerrado. Caminaba detrás de mí, pero al girar no había nadie. Después lo vi en la pantalla negra del televisor apagado, quieto al fondo de la sala. Luego en la puerta del vagón del metro. Afuera, en el cristal, entre mi reflejo y la oscuridad del túnel. Y una noche, la peor de todas. Me estaba cepillando los dientes frente al espejo del baño. Tenía ojeras profundas, la piel gris, los ojos hundidos de no dormir. Escupí, levanté la cabeza y por un instante, solo por un instante, mi sonrisa seguía ahí, aunque yo ya no estaba sonriendo. Desde entonces entendí algo. El hombre sonriente no siempre te persigue para alcanzarte. A veces solo necesita que lo reconozcas, que lo mires, que aceptes, aunque sea por un segundo, que existe. Después de eso, ya no necesita correr detrás de ti. Ya no necesita aparecer en tu calle todas las noches. Ya no necesita tocar tu ventana, porque una vez que entra en tu cabeza, empieza a aparecer donde más indefenso estás, en los reflejos, en la pantalla apagada del celular, en la ventana cuando apagas la luz, en el rabillo del ojo, en el segundo exacto entre estar despierto y quedarte dormido. Anoche volvió. No en la calle, no en el balcón, no detrás de una cortina. Lo vi en la pantalla negra del teléfono mientras lo levantaba de la mesa. Ahí estaba, detrás de mí, tan cerca, que casi podía sentir su respiración en la nuca. Giré de inmediato. No había nadie. Volví a mirar la pantalla. Seguía ahí, sonriendo. Dicen que hay historias que solo asustan y hay otras que se quedan contigo. Esta da miedo por una razón muy simple, porque no ocurre en lugares malditos. No ocurre en castillos abandonados. No ocurre en cementerios. Ocurre en una calle cualquiera, en una ciudad cualquiera. Cuando vuelves solo a casa, cuando estás cansado, cuando bajas la guardia. Así que la próxima vez que camines de noche y al final de la calle veas a alguien completamente quieto, con la cabeza inclinada y una sonrisa demasiado grande para ser real, hazte un favor. No lo mires demasiado, porque si él descubre que ya lo viste, tal vez no corra detrás de ti, tal vez no te toque, tal vez no haga nada. Y eso sería mucho peor, porque entonces sabrás que no te está siguiendo para alcanzarte. Te está siguiendo para esperar el momento exacto en que vuelvas a verlo más cerca. Y si esta noche, al apagar tu pantalla, ves una sonrisa detrás de tu reflejo, ya será demasiado tarde. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te invito a suscribirte a Ecos de Sombras para no perderte ninguna leyenda, ningún susurro y ninguna noche en la que el miedo se quede contigo. Ahora quiero leerte. ¿Qué leyenda o historia de terror quieres
quieres escuchar después. Déjamelo en los comentarios y cuéntame también si te gustaría que sea de tu ciudad, de una carretera, de un bosque o de algún lugar que te dé escalofríos con solo pensarlo. Si esta historia te atrapó, apóyame con un comentario, compártela con alguien que al igual que a nosotros le encanten los relatos de misterio, terror o leyendas. Nos escuchamos en el próximo relato. Aquí, en Ecos de Sombras.